reportajes en Ahora Noticias. Luego de lo que vivió el país durante este verano, surgen algunas interrogantes. ¿Existe evidencia científica entre las sequías que nos están afectando y los bosques de pino y eucaliptus? Bueno, ¿estas plantaciones tienen responsabilidad en los incendios forestales? Salimos a buscar respuestas ante estas preguntas y conversamos también con expertos. ¿Cómo se va a recuperar el suelo tras la catástrofe? Anuar Ferrán nos va a presentar su reportaje. Hemos sufrido la sequedad de los campos. Aquí somos 6 familias que estamos en peligro del fuego. Porque aquí alrededor estamos con árboles por todos lados. La deficiencia de ciertas políticas públicas han determinado que hoy en día existan grandes extensiones de plantaciones homogéneas. Si tú entras a una plantación forestal, está completamente, es muy seco. Ha repercutido en que hoy día tengamos mayor riesgo, no por la especie en sí, sino que por la forma en la que se ha plantado y se ha manejado. Yo creo que hay un sector que está hace muchos años en contra de la industria forestal, que hoy día han politizado el tema. A fines de enero pasado, la región del Biobío y el país en general vivieron la peor catástrofe incendiaria de su historia. Solamente en esta zona se quemaron cerca de 500.000 hectáreas de pinos y eucaliptus. El espacio afectado se extiende desde la región de O'Higgins hasta la Araucanía, justo el tramo en donde se emplazan millones de pinos y eucaliptos. Pero ¿son los monocultivos forestales un factor que incide en los incendios que hemos visto? ¿Existe relación entre la sequía que azota los terrenos y las extensas plantaciones? En la capital de la región de la Araucanía, en el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de la Frontera, un grupo de profesionales está investigando sobre este tema. Acá también se ocupan de cómo restablecer ecosistemas que han sido degradados por eventos como los incendios del verano anterior. El problema no es la especie en sí, sino que es la gran masa de individuos de una misma especie, de una misma edad, consumiendo agua a grandes tasas. Entonces, yo creo que el problema no es de la especie, no es que sea el pino o el eucalipto, sino que las grandes superficies y dónde específicamente estamos plantando esas especies. En 1890 la Araucanía y gran parte del sur de Chile estaban cubiertas por bosques. Eran bosques como estos que apreciamos desde el aire. No existían los pinos y eucaliptus, que son especies exóticas, es decir, que llegaron posteriormente desde otros países. Arrayanes, robles, ulmos y olivillos. Según los expertos, algunos tienen cerca de 500 años. La gran mayoría de estos bosques nativos fueron deforestados para dar paso a sectores urbanos, como el mismo Temuco. O sea, podríamos decir que el bosque que teníamos antes de la llegada de los españoles, por ejemplo. Efectivamente, este es uno de los pocos fragmentos de bosque original remanente que quedan previo a la llegada de los españoles a esta zona de la Araucanía. ¿Ya? Por lo tanto, es un bosque único, ya muy particular. La zona es húmeda, verde y con una fauna muy diversa. Este sitio ha permanecido así porque está bajo el alero y cuidado de la universidad. Es acá donde el profesor Andrés Fuentes, quien dirige el equipo, trabaja sus investigaciones. Esto es como una isla que quedó, ¿cierto?, conservada. Y si tú te fijas alrededor, hay múltiples otros usos, entre los que destacan las ciertas plantaciones forestales de gran extensión, cultivos agrícolas. Pero este parche acá, este fragmento, ha quedado conservado. Y ese es el objetivo nuestro, mantenerlo, ¿cierto?, para educación, para investigación y para conservación de la biodiversidad, que también es una cuestión que nos interesa mucho. ¿Ha cambiado mucho nuestro suelo? Sin duda que sí. Rodrigo es ingeniero forestal, también hizo estudios en Alemania y hoy es profesor universitario. Cree que la industria forestal en Chile ha tenido algunos aciertos, pero claramente critica la excesiva concentración. Chile es un país que respeta mucho la propiedad privada, por lo cual si es que tú eres dueño del terreno, estás posibilitado de hacer y deshacer sobre el terreno. Entonces, probablemente la deficiencia de ciertas políticas públicas han determinado que hoy en día existan
grandes extensiones de plantaciones homogéneas de especies forestales de rápido crecimiento, principalmente pino y eucalipto, y eso sin duda ha determinado que sea muy factible que se quemen grandes extensiones. En la Corporación de la Madera defienden la actividad argumentando que el sector forestal ha cumplido un rol clave en la recuperación de tierras degradadas en el país. Respecto a si los pinos y los eucaliptos consumen mucha o poca agua, habría que ver comparado con qué. Si uno lo compara con un cultivo agrícola, como por ejemplo papa o trigo, consumen lo mismo. Utilizan la misma cantidad de agua. Solo que no se riegan, o sea, utilizan el agua de la lluvia y la agricultura usa agua de riego. Si uno lo compara con los frutales, utilizan entre un 30 y un 40% menos de agua que los frutales. Entonces, claro, los frutales utilizan harta agua, la agricultura utiliza harta agua y el pino consume una buena cantidad de agua. Pero en la agricultura nunca ha sido un tema, en los frutales tampoco ha sido un tema. No nos parece que sea lógico que sea un tema en el caso de los pinos. Pero ¿cómo fue que Chile se transformó en un país con una gran masa forestal? La Ley de Bosques de 1931 marcó el inicio de una política de incentivos. Fue así como se plantaron 300.000 hectáreas de pino radiata en terrenos degradados por cultivos agrícolas. Pero el verdadero impulso fue la aprobación del Decreto Ley 701. El Estado decide el año 74, como tú bien decías, establecer este decreto que bonificaba el 75% de los costos de tabla para recuperar estos suelos, para plantarlos, por lo cual era una súper buena idea. En efecto, el decreto reactiva la economía, establece un negocio a largo plazo, se activa el transporte, surgen nuevas empresas y se establece el bosque. El decreto además eximía de impuestos a los terrenos forestados y liberaba parcialmente del gravamen a las utilidades obtenidas con la explotación del bosque. En nuestro país, los bosques están concentrados en muy pocas manos. Si tomamos solo el caso de los pinos, veremos que de las 1.400 millones de hectáreas, el 71% está en manos de grandes empresas, mientras que el 29% restante lo tienen pequeños propietarios. Ahora, todo esto dentro de un marco legal, avalado por el Estado, y que hasta cierto punto se logró. Si tú lo piensas en términos de objetivo, se logró concentrar, producir una masa forestal, se logró establecer una industria forestal potente, sobre todo en este país, pero básicamente en manos de dos grandes empresas. Es el jueves 26 de enero y el sector de los puentes en Florida continúa ardiendo. Desde el aire, el avión Hércules C-130 y hasta el supertanker son captados por nuestra cámara en su desesperado intento por extinguir el fuego. Como ustedes pueden apreciar, el supertanker también está trabajando acá en la comuna de Florida. Podemos ver que en estos precisos instantes comienza a caer el agua arrojado por este avión que está combatiendo el incendio acá en Florida. Solo metros de este lugar, rodeada por bosques de pino, vive esta familia. Llevan 12 años habitando este lugar. Aquí somos 6 familias que estamos en peligro del fuego porque aquí alrededor estamos con árboles por todos lados. Y no hemos dormido casi nada porque aquí mismo la misma gente asalto, en caso de cualquier cosa lo van a avisar porque cualquier bochecito que se escucha uno se levanta a ver qué pasa. El campo de Óscar se ha quemado 3 veces. Tiene 70 hectáreas que ha debido reforestar por cuenta propia. Acusa a las forestales de plantar pinos hasta el mismo borde de su predio y las responsabiliza de su pérdida por la falta de mantenimiento y cortafuegos. Yo me he quemado. He tenido que reponer mis árboles, he tenido que reponer mis pastos, he tenido que reponer mis cercos a costo cero para ellos y a gran costo para mí. Por lo tanto, es un tema que debiera legislarse, debiera tener claro. Los bosques no debieran tener a lo menos 1 kilómetro, 800 metros de distancia con los próximos vecinos, a objeto de dejar un espacio para que actúen las cuadrillas, actúen hoy día los tanques, actúen los bomberos.
En la Universidad de Chile, en Santiago, también se están ocupando de este tema. Acá tampoco condenan a la especie, pero sí tal vez su manejo. Hemos visto, ¿cierto?, en los últimos testimonios de incendio que han habido grandes paños de monocultivo que han sido arrasados por el fuego. Lo mismo podría suceder con bosque nativo, es decir, hay una variable que hay que revisar, independiente si es bosque nativo o si es eucalipto o si son casas, ya es la continuidad del combustible. Acá no existe monocausalidad en lo ocurrido, agrega el experto. La sequía, el calentamiento global y la intervención humana también son factores. Sin embargo, la idea en torno a los monocultivos pasa por dificultar el avance del fuego y eso se debe regular con una geométrica distribución de bosques y cortafuegos. No se explica. Cuando tú tienes un espacio continuo, la propagación del fuego es totalmente descontrolada y eso es independiente a si se está quemando pino, eucalipto, bosque nativo o una mezcla. En Chile el 23,2% del territorio nacional está formado por bosques. Ahora bien, de todos los árboles que hay en el país, la gran mayoría son nativos. 14 millones de hectáreas versus las 2,4 de bosques de pinos y eucaliptos. Con datos duros en el país, existen 6 veces más bosques nativos que plantaciones. El pino llegó desde California en 1889 y el eucaliptus desde Australia. En aquellos años el gobierno contrató al científico alemán Federico Albert, esto para detener la erosión y deforestación de la zona central. El experto recomendó 27 especies para combatir la erosión. La de mayor éxito, el pino Monterrey, original de Norteamérica. Nos encontramos en la Reserva Nacional China Muerta, un lugar verdaderamente hermoso, lleno de araucarias y lengas. Sin embargo, este hermoso predio también fue afectado por los incendios forestales el año 2015. Cerca de 6.700 hectáreas de bosque nativo fueron consumidas por el fuego. En esta reserva el equipo realiza un estudio que mide el impacto del fuego sobre la vegetación. Es que del incendio de China Muerta bien se podrían tomar lecciones. Si tú lo comparas un poco con lo que pasó este año, con los incendios en el centro-sur de Chile, se quemaron cerca de 600.000 hectáreas en total, en todo el rango de acción del fuego. Mientras que aquí en China Muerta se quemaron cerca de 7.000 hectáreas, 6.000 y tantas hectáreas. Y es que esto se debe a la diversidad de especies y microclimas. Además, hay que señalar que acá el incendio estuvo fuera de control por más de 30 días y que se apagó sin la ayuda de grandes aeronaves. Esto sin considerar la dificultad de los accesos. Tenemos araucarias, tenemos lengas, hay coihue, hay especies, ¿cierto? Hay la topografía también, hay más quebradas, hay más humedad, por lo tanto, toda esa heterogeneidad en el paisaje hacen que el fuego tenga algunos obstáculos que no se pueda propagar tan fácilmente. Ya distinto a lo que pasó en la zona central de Chile, donde teníamos una homogenización, ¿cierto?, masiva, donde el fuego prácticamente no encontró freno. El 30 de enero la catástrofe comenzaba a mermar, pero a esas alturas el fuego ya había consumido miles y miles de hectáreas en gran parte de nuestro país, justamente en la zona centro-sur, donde reinan las plantaciones de pinos y eucaliptus. ¿Los bosques le asusta a usted estar rodeada de tanto árbol? Oye, nosotros hallamos súper bonito esto aquí, pero es que ahora ya lo está afectando realmente el bosque. Porque imagínense todo alrededor de bosque, la casa, de árboles, tenemos... No hayamos qué hacer, po. O sea, aparte de la homogenización del paisaje que tiene las externalidades negativas que hemos estado conversando, de que existe un mayor riesgo por estos paños continuos homogéneos, de que se expanda el fuego, genera además la externalidad de que ellos controlan el mercado. Es decir, si es que yo llego y pequeño, propietario, quiero establecer una plantación de otras especies, probablemente me va a ser difícil vender algo más que sea leña, porque no existe un mercado para roble, para raulí, para coihue. Las principales empresas están certificadas con los sellos de sustentabilidad más importantes del mundo, que significa que alguien de fuera de Chile viene cada 6 meses y revisa que se están cumpliendo las normas ambientales. En CMPC niegan tajantemente alguna relación directa entre monocultivos e incendios. Lo que viene ahora es una etapa que es bastante exigente, digamos. Ahí nosotros lo que ya hemos comprometido es que en el proceso de reforestación se va a plantar nativo donde había bosque nativo y se van a efectuar las plantaciones donde habían plantaciones de especies introducidas. O sea, en ningún caso nosotros vamos a reforestar con especies introducidas donde había bosque nativo en nuestros predios.
Pero ¿qué es lo que piensan en las comunas afectadas y en donde los bosques muchas veces llegan hasta los patios de las casas? Algunos piden que se norme. Creo que la medida que debe tomar el Senado o los legisladores es que no se pueden plantar pinos alrededor de donde hayan poblados o pequeños caseríos. Tiene que ser a una distancia no menos de unos 500 metros, creo yo, que es lo más razonable, para que si se afecta algún incendio, la gente no se sienta afectada ni sufra los rigores del fuego. Algo parecido ocurre en Concepción. En esta villa los eucaliptus están encima de las casas y con todo lo que ha pasado la gente naturalmente tiene miedo. Acá viven más de 4.000 personas. Uno siendo pequeño hace sus cortafuegos, hace los esfuerzos. Pero aquí uno puede observar a mis espaldas donde grandes consorcios pasan y traspasan los pequeños cortafuegos que tenemos. Y ellos no se dan el trabajo o pensar el daño que generan al no preocuparse de hacerlos previamente ellos, de tener un cortafuego no de 15 centímetros a 20 centímetros. Aquí es escandaloso. En este caso, el propietario de los eucaliptus es un particular, lo que nos habla de que la falta de regulación en este tema toca a grandes y pequeños. La verdad es que es un poco complicado tener que ver todos los días una amenaza constante de un bosque forestal debido a todas las consecuencias que todo el mundo conoce y que han ocurrido. ¿Te imaginas que se produce un incendio? Nosotros aquí estamos encajonados. Nos encontramos con una carretera, la cual después de la carretera un previo de eucalipto. Al otro lado encontramos un río en el cual tiene también detrás árboles también forestales. Yo creo que el sector forestal da trabajo a harta gente, tiene una serie de aspectos positivos, pero la concentración, digamos, de ese mercado es algo que no es lo ideal. Actualmente el decreto ley 701 ya no está vigente porque se modificó en 1998, es decir, hace casi 20 años que las grandes empresas forestales no reciben los beneficios de la norma. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Según los entendidos, el pino y el eucaliptus no son el problema, sino que lo son su manejo y concentración. Mejorar aspectos legales en cuanto a normativa y fiscalización parecen ser cruciales para un país que desde hace mucho tiempo ha venido incentivando el crecimiento de la actividad forestal.